Buenas noches. No sé si pueden escucharme. Buenas noches. Muy bien, a continuación vamos a dar inicio al tema número 6 a cargo de la licenciada Stephanie Contreras Fernández. Ella es licenciada en bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, con más de 4 años de experiencia como especialista de aplicaciones en hematología e inmunología y actualmente laborando para la región sudamericana en Paramindre. El tema el último tema para el día de hoy va a ser sobre serie roja, interpretación del hemograma automatizado y su correlación morfológica. Listo, licenciada Stephanie, la escuchamos claramente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias tanto por la invitación como por su tiempo de estar acá. Eh, Feliz día a los tecnólogos médicos anticipados. Sé que mañana sería el Día del Tecnólogo Médico acá en el Perú. Y bien, esta noche les estaré hablando acerca, o más que todo sería como un poco recordatorio acerca de este tema que nunca está de más, acerca de la serie roja y cómo vamos a realizar la interpretación del hemograma automatizado, correlacionando este con la morfología, lo que vemos en la microscopía, y de hecho va muy al lugar con la ponencia anterior, considerando que pues fue tratado un poco el tema, un poco no, fue tratado el tema, digamos, a fondo acerca del reporte de la microscopía. ¿Ok? Entonces empecemos conversando acerca de el protagonista esta noche, que es el glóbulo rojo, ¿sí? Esto quisiera ocultarlo, pero no sé si ustedes ven por casualidad esta barra superior, que no sé si la puedo ocultar. No, no se logra ver, se ve toda la No, diapositiva ok, completa. Ajá. ok, genial. Bien, bien, entonces, como les decía, el protagonista de la noche será el glóbulo rojo y pues básicamente para hacer una descripción sobre él y entrar en contexto, sabemos que esta es una célula sanguínea que tiene una forma de disco aplanado con una ligera depresión en el centro, ¿ok? Que no solamente se llama glóbulo rojo, sino eritrocitos y hematíes, también son sus nombres. Es la célula sanguínea más numerosa de la sangre, bien, que está por el orden de millones y que en circulación va a tener una vida media de aproximadamente unos 120 días. Esto obviamente va a estar condicionado por ciertos factores. En su interior contiene hemoglobina, que es una proteína que transporta oxígeno, y ya pronto veremos que se trata de la principal función que va a cumplir esta célula, ¿sí? Su formación se da mediante proceso de eritropoyesis, ¿ok? Que se lleva a cabo en médula ósea ya de manera común. Sí, sabemos que en el recién nacido se lleva a cabo en otros tejidos. Pues bien, acá les presento la forma, cómo se vería esta célula en una vista superior de ella, y cómo sería si la cortamos transversalmente. Aquí logramos ver cómo está esa depresión en el centro, y digamos que esa forma del glóbulo rojo se propicia debido a que la relación entre la superficie y el volumen le da esa deformabilidad. Va a tener mayor superficie respecto al volumen que lo contiene, ¿ok? Y eso va a ser la clave, digamos, para desempeñar la función en el organismo. Bien, pues esta célula, como ya les mencioné, va a tener un origen gracias a la eritropoyesis, ¿ok? Y la razón de su formación va a estar dada en principio por las unidades formadoras de colonias eritroides, ¿ok? Son unas células que por supuesto van a ser bien indiferenciadas y van a estar localizadas en médula ósea. Este proceso, para ya dar lugar finalmente a lo que serían las células que van a liberarse a la sangre periférica, va a tardar alrededor de 5 días, ¿ok? Estas células, estas unidades formadoras de colonias eritroides van a formar lo que sería el proeritoblasto, ¿sí? Este proeritoblasto va a tener un citoplasma bastante surófilo, va a tener como característica un núcleo que va a estar bien laxo, con nucleolos bien diferenciados, y ya luego va a ir empezándose a madurar, a evolucionar a lo que serían los eritroblastos.
pasando desde el basófilo hasta el ortocromático, y acá en medio estaría el policromatófilo, ¿ok? Entonces, como característica, digamos, morfológica, estas células en su citoplasma se van haciendo más, su color va haciéndose menos azurófilo, y ese núcleo, como se dan cuenta, va a pasar de ser laxo a irse condensando cada vez más hasta finalmente ser liberado. Hasta esta etapa va a ser dada esta evolución en médula ósea, y la razón por la cual no es liberado esta célula hacia el torrente sanguíneo es gracias a una proteína de membrana que es la fibronectina. Cuando ya esta proteína va desapareciendo aquí a nivel del reticulocito, el reticulocito ya puede salir a circulación, y él va a continuar un proceso de maduración hasta llegar al eritrocito, que es el que va a tener esta vida media de 120 días. Ese proceso se va a dar del paso de reticulocitos a hematíe ya maduro alrededor de 24 a 48 horas. Lo característico de este reticulocito, que es lo que le da su nombre, es que va a conservar restos de ese núcleo, ese ARN que lo conformaba anteriormente, y pues con una determinada coloración va a formar como una malla que de ese ARN, que es lo que le da su nombre pues característico. En cuanto a la hemoglobina que es esa molécula que le va a, que como mencioné antes, le va a dar la capacidad de llevar a cabo la función principal que tiene esta célula, va a ser formada en el eritroblasto, ¿ok? Va a ser formada en un 65% en eritroblasto, que como sabemos van a estar en médula ósea, y un 35% en reticulocito. ¿Por qué también en el reticulocito? Y es porque el reticulocito va todavía a conservar material nuclear, ¿ok? Entonces, bien, ¿cómo se produce esto? En el eritroblasto van a tenerse todos los componentes necesarios para crear lo que es la molécula de hemoglobina. Solo que le va a faltar el hierro. El hierro va a venir junto con la transferrina, y pues a partir de estos receptores del membrana van a ser captados. Esta captación de hierro va a, digamos, este hierro va a lograr ir hacia la mitocondria para formarse el grupo hemo. Una vez cuando se esté haciendo la síntesis de ese grupo hemo, se envían señales al núcleo para hacer la formación de la globina, ¿ok? Y ya una vez formada globina y grupo hemo, va a constituirse lo que finalmente será la hemoglobina. Considerando que el reticulocito va a tener restos de esta información genética que da lugar a la formación de globina, es por eso que hay una parte de la hemoglobina que se sigue sintetizando en circulación por parte de esos reticulocitos. Pues esta eritropoyesis se va entonces a regular básicamente por condiciones de oxígeno dentro del medio, ¿ok? Se van a detonar, el sensor de oxígeno va a detonar, digamos que cuando hay un cierto grado de hipoxia, disminución de la presión de oxígeno, va a detonarse la producción de lo que es la eritropoyetina, que la eritropoyetina va a propiciar la formación de proeritoblastos. Estos proeritoblastos, por supuesto, al aumentar su cantidad, van a su vez a aumentar la masa de glóbulos rojos, y de esta manera el ciclo va a ir, digamos, manteniéndose en equilibrio, debido a que, por supuesto, la eritropoyesis se debe originar para mantener una cantidad constante de los eritrocitos en circulación, y así asegurar pues que se lleven a cabo, sean cubiertas las necesidades tisulares. Muy importante es la estructura del glóbulo rojo, que pues por supuesto va a tener una vital implicancia en lo que es las funciones que estas células va a cumplir. Por un lado vamos a tener la membrana, que como, pues bueno, la membrana de todas las células van a estar conformada por una parte lipídica, conformada por fosfolípidos y colesterol. Esa bicapa además va a estar conformada, va a tener integradas a ella lo que son las proteínas, ¿ok? Estas proteínas van a tener, digamos, una función de intercambio con el medio, por supuesto también de señalización.
Además, vamos a tener acá lo que serían las otras proteínas que están inmersas en el citoplasma, que a su vez van a estar en relación a las moléculas de hemoglobina y tienen una función vital en lo que es la estructura del glóbulo rojo, que le da esa capacidad de deformación y, como ya había comentado, le da la capacidad de llegar a los tejidos y a los vasos más pequeños. Por su parte, la molécula de hemoglobina es así como cuando ya está constituida, ella representa 1/3 de lo que es los componentes citoplasmáticos de la célula del eritrocito, y va a estar conformada por cuatro globinas, ¿ok? Con 4 grupos hemos, ¿ok? Y cada uno de estos grupos hemos va a alojar lo que serían las moléculas de oxígeno, que va a ser, digamos, lo que le va a otorgar a los tejidos pues la oxigenación necesaria para que puedan seguir vivos, ¿ok? Es la molécula, el grupo hemo es la que va a resultar esa molécula vital en el intercambio gaseoso. De acá vamos a tener entonces distintas circunstancias que van a, digamos, condicionar aumentos y disminución de las células sanguíneas, y vamos a, digamos, a prestarle más atención a nuestras células que tenemos como protagonistas, que son los hematíes. Entonces, aumento se va a dar principalmente por razones de hipoxia, como ya vimos ante la presencia de disminución de la presión de oxígeno, va a haber una necesidad de aumento de la masa eritroide, ¿ok? También tumores renales, hepáticos, hemangiomas, cerebelosos, ¿ok? Que, bueno, por ejemplo, en el caso de los tumores renales, a efectos de, pues lo que tiene que ver con por aumento de producción de eritropoyetina, por ejemplo, y también por digamos, se ve alterado un poco lo que tiene que ver con la regulación de la presión sanguínea. Y en la disminución, por supuesto, va a estar dado por lo que son las anemias, que en este tema de hoy nos va a tener mucho de qué hablar. En cuanto a las funciones del glóbulo rojo, estas, como les comentaba, principalmente está dada por el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos. Este es un sistema que, por supuesto, va a mantener a los tejidos cumpliendo sus funciones, es decir, que va a mantenerlos vivos, y es imprescindible para la vida humana. Este intercambio gaseoso va a darse siempre y cuando se mantenga digamos, este equilibrio entre la forma de hemoglobina, oxihemoglobina, y la forma desoxihemoglobina. La oxihemoglobina es la que va a tener las moléculas de oxígeno, bien, mientras que la desoxihemoglobina va entonces a tener, va a tener una fuerte, digamos, tropismo por esa molécula de oxígeno cuando ya la libera, ¿ok? Esa liberación es propiciada por una molécula que es una enzima que es súper importante, que es la 2,3-difosfoglicerato. En los tejidos, las concentraciones de oxígenos son bajas y las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato suelen ser altas. Lo que va a suceder es que cuando el glóbulo rojo llegue a estas localizaciones de tejidos bien, los vasos sanguíneos más pequeños, cuando va a haber ese intercambio gaseoso, la 2,3-difosfoglicerato va a acoplarse en el centro y va a haber un cambio conformacional de esa hemoglobina que propicia que se libere el oxígeno de manera que pueda nutrirse el tejido. De no existir, por supuesto, esta molécula, de haber déficit de esta molécula, pues naturalmente habría problemas en este proceso de intercambio.
Ya, digamos, hablando acerca de las anemias, considerando que ya antes comentamos acerca de la función y por supuesto sabemos que si no hay oxígeno no hay vida, entonces entendiendo que cuando ocurre una disminución o ya no se lleva a cabo esto, va a haber una implicancia en la salud, ¿ok? Digamos, esta disminución que ocurre va a llamarse, englobándola así, como anemia. Según la Organización Mundial de la Salud, esta estará definida como una condición en la que el número de glóbulos rojos o su capacidad de transportar oxígeno es insuficiente para cubrir las necesidades fisiológicas que varían con la edad, el sexo, la altitud y otras circunstancias como el consumo de tabaco o el embarazo. En el caso del consumo de tabaco, por ejemplo, hay una, digamos, una falsa elevación. ¿Ok? O sea, sí hay una elevación de la hemoglobina, pero no exactamente es que va a estar oxigenándose más la sangre, y pues por el contrario, en el caso del embarazo, debido a una hemodilución, va a haber como una disminución de esta hemoglobina en sangre. ¿Ok? Entonces, los factores, digamos, ya más allá de hemoglobina como molécula, vamos a tener 3 parámetros que van a ser muy importantes a la hora de evaluar esta condición, ¿ok? Entonces hablamos en este caso de la hemoglobina, pero la hemoglobina como concentración, y es la que te indica la cantidad total de hemoglobina en gramos por litro o también por gramos decilitro, pues que vamos a tener en nuestro organismo. A su vez, el recuento eritrocitario va a ser el número de glóbulos rojos en un volumen determinado de sangre total. Y por último tendríamos al hematocrito, que es el porcentaje del volumen de sangre total ocupado por los hematíes. ¿Ok? Entonces, si bien los glóbulos rojos no son las únicas células que se encuentran en circulación sanguínea, pues sí que son las más abundantes, y es por eso que el hematocrito se toma como estimación de específicamente la masa de glóbulos rojos. Estos 3 parámetros que se pueden obtener en el laboratorio son imprescindibles para definir la anemia, para definir la existencia de esta, pero no van a ser los únicos parámetros a evaluar, y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Bien, considerando la definición de la OMS, ¿sí? Que estipula pues que las concentraciones de la hemoglobina, recuento recuento eritrocitario y eritrocito va a depender de diversos factores. En principio va a darse por la edad, pero también va a estar dada por la raza, ¿ok? Y esto, pues aquí hay como una especie, es necesario hacer un recordatorio de la necesidad de que cada laboratorio, cada región pueda establecer valores de referencia propios de la región, debido a que normalmente son utilizados que son de la raza caucásica y pues que no necesariamente van a responder a las características específicas de cada localidad. ¿Ok? Entonces, naturalmente no solo se trata de la edad y la raza, sino también la altitud, como se indicaba. Sabemos que en localizaciones más altas, debido a que la presión de oxígeno es menor, o sea, la cantidad de oxígeno disponible es menor, es por eso que estas personas que viven en altitudes considerables van a tener una mayor cantidad de eritrocitos, pues porque es lo que necesita el organismo para poder funcionar, ¿ok? Entonces, bien, estos 3 parámetros serán los iniciales para poder definir anemia, ¿ok? Sin embargo, vamos a tener otros como lo son el BCM, que es el volumen corpuscular medio, ¿vale? Que se obtiene a partir del número de hematíes y el hematocrito. En algunos analizadores automatizados se hace de manera distinta, ¿no? Va a depender de cada metodología, pero este parámetro nos va a hacer referencia acerca de el volumen predominante de glóbulos rojos que van a estar dentro de la sangre. A su vez, lo que sería el HCM y el CHCM van a dar referencia acerca de la concentración de la cantidad de hemoglobina que existirá de los glóbulos rojos. Más allá de lo que sería el nivel de hemoglobina, tendremos razón acerca de cuánta cantidad de hemoglobina estará, por ejemplo, en un hematíe
o en la masa de Matías, ¿ok? Otros parámetros que van a ser también importantes son la desviación estándar de la distribución de eritrocitos, y esto nos va a, el ancho de distribución eritrocitaria nos va a hacer referencia acerca de la variabilidad de tamaños que van a existir en la muestra de sangre, pues que estaríamos analizando, y pues naturalmente la sangre del paciente. El número de absoluto de reticulocitos es de vital importancia para definir y clasificar las anemias y pues por supuesto a llegar a un diagnóstico definitivo. Y no solamente el porcentaje o la cantidad de reticulocitos, sino que también es necesario tener presente el índice de producción reticulocitaria, ¿ok? Que involucra la cantidad de reticulocitos del paciente en porcentaje, a su vez de relacionarlo con el hematocrito del paciente. Es una corrección que se hace y pues que también nos permite hacer la clasificación de las anemias y pues para finalmente llegar a lo que es el diagnóstico. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican las anemias? Realmente hay numerosas clasificaciones, ya sea porque, bueno, las anemias de tipo hemolítica, las anemias de tipo por déficit o por alteraciones de membrana, pero ahorita mismo acá, esto sería como una clasificación, esto sería más global, ¿ok? Entonces, primero vamos a tener una clasificación etiopatogénica, ¿ok? Que sería digamos, estaría relacionado con la capacidad de la médula ósea de poder reemplazar los hematíes que puedan estarse perdiendo, ¿ok? Entonces van a clasificarse como A regenerativas, en la cual el reticulocito o el índice de producción reticulocitaria está disminuido, y las regenerativas, que vamos a evidenciarlo con una cantidad de reticulocitos o índice de producción de reticulocitos elevado, ¿ok? Las regenerativas, entonces, sucede porque habría una destrucción aumentada o una pérdida de la masa eritroide, mientras que en las arregenerativas nos estaría indicando que existe un problema a nivel de la producción de glóbulos rojos, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener la clasificación morfológica, y esto es realmente lo que, o sea, digamos, con lo que más nos vamos a enfrentar, porque vamos a poder diferenciar estas anemias en estos tres tipos. Vamos a tener las macrocíticas, que pueden a su vez ser megaloblásticas o no megaloblásticas. Vamos a tener las microcíticas, que se dividen en alteraciones del metabolismo del hierro. Pueden ser alteraciones en la síntesis de globina o alteraciones en la síntesis de porfirinas y grupo hemo, que serían las sideroblásticas. Ok, y por último, las normocíticas. Digamos, la forma en que llegaremos a clasificarlas en macrocíticas, microcíticas y normocíticas será dado por el valor de BCM que van a tener los eritrocitos y que van a ser reportados en el hemograma automatizado, que ya sea que provenga de un analizador hematológico, que provendría de un analizador hematológico. Bien, entonces, ¿cómo logramos saber si existe anemia? Entonces, por supuesto, todos estaríamos acá familiarizados con lo que sería un reporte, ¿ok? Esto es lo que normalmente va a reportar el analizador hematológico más simple, incluso uno de 3 estirpes va a reportar estos mismos parámetros, a saber sería RBC, que es ese contagio total de glóbulos rojos, la hemoglobina, que es reportada en términos de concentración, hematocrito, que normalmente está dado por porcentaje, el BCM, que como les decía va a ser, una vez sabiendo que existe anemia ante la disminución de estos 3 primeros, el BCM nos va a permitir hacer una primera clasificación por tamaño, ¿ok? Luego vamos a tener estos 2 parámetros que son el HCM y CHCM, que al indicar cuán concentrada o cuánta cantidad de hemoglobina existiría en nuestra masa eritroide, pues nos indicaría si puede haber hipocromía, por ejemplo,
o se trataría de una condición normocrómica, ¿ok? El RDW sería lo mismo al ancho de distribución eritrocitaria, que puede ser reportado tanto en coeficiente de variación como en desviación estándar, ¿sí? Y esto hace referencia acerca de la variabilidad que habría de los tamaños de los glóbulos rojos en la sangre del paciente. Bueno, esto aquí tan solo sería una demostración de cómo normalmente se obtiene un reporte, ¿no? Por supuesto, aquí sería con todo lo que tiene que ver con la serie blanca y la serie plaquetaria, y tenemos acá lo que nos compete, que sería la serie roja. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a ese resultado? Pues bueno, aquí yo simplemente, como para rescatar un poco la parte manual, estoy acá haciendo mención a cómo, bueno, en algunos laboratorios muy seguramente se seguirán utilizando estas técnicas. Ya sabemos que la mayoría ya ha sido reemplazado por las técnicas automatizadas, pero la metodología manual siempre es importante tenerla a mano y saber de qué comprende, ¿ok? Entonces, para, digamos, obtener un hemograma a partir de la metodología manual, se necesita de una cámara de Neubauer para hacer el contaje de las células, se necesitará de una centrífuga para realizar lo que es la evaluación del hematocrito con una centrífuga de microhematocrito, ¿sí? Y pues la caracterización de las células al microscopio se realizaría con técnicas de coloración, generalmente de Romanowsky, que son las que se utilizan, ¿ok? También, y no menos importante, de hecho es de las cosas más importantes, hay que tener muy en cuenta la realización del contaje de reticulocitos, el cual se lleva a cabo con coloraciones supravitales, tales como son, por ejemplo, azul de metileno o azul brillante de crisil, ¿ok? Entonces ya aquí, como les comentaba antes, la cantidad de reticulocitos es de vital importancia para saber si se trata de una condición de disminución de glóbulos rojos que está siendo compensada, o que la médula ósea no estaría reponiendo la masa eritroide que se estaría perdiendo, ¿ok? Entonces, acá vuelvo a hacer mención, por si acaso en la lámina anterior no se haya podido ver, las cantidades de reticulocitos normalmente van de 0,5 hasta 2%, y pues en términos absolutos sería de 25 a 85.000 por microlitro, células por microlitros. Entonces, si hay una elevación en casos de anemia, podríamos entonces saber que la médula ósea está realizando su parte de pues tratar de compensar la pérdida que estaría ocurriendo. Pero si se encuentra por debajo, si se encuentra en valores normales, pues algo que sin duda debería llamar la atención, y es por eso que es tan importante la realización del análisis de estas células en el laboratorio. Por su parte, tendremos acá la metodología automatizada. Comúnmente se realizaba, o mejor dicho, los analizadores hematológicos disponibles en el mercado tan solo realizaban la determinación, el contaje de estas células a partir de impedancia, ¿ok? Que pues bueno, si podemos recordar, la impedancia se trata de, en un medio acuoso en el cual va a encontrarse una diferencia de potencial, al pasar las células a través de una apertura, debido a que las células no conducen electricidad, al momento que éstas atraviesan la apertura, se va a dar una resistencia, ¿sí? Entonces, esta resistencia a su vez va a ser proporcional a el tamaño de esa célula. Y después, por supuesto, esta técnica va a permitir hacer la clasificación no solamente entre células blancas, células rojas y plaquetas, sino también va a dar razón en el caso de los eritrocitos, cuando un eritrocito es más pequeño o más grande. Por supuesto, un eritrocito policromatófilo, que sería, o digamos un reticulocito cuando está en circulación, va a tener un volumen mayor de lo que sería un glóbulo rojo
un glóbulo rojo ya maduro. Entonces, ese impulso va a ser superior al de reticulocitos y es de alguna manera como finalmente se obtendría lo que sería el BCM en el reporte de hemograma. A pesar de que hoy en día muchos analizadores siguen utilizando esta técnica, digamos que es un principio al fin y al cabo eléctrico, hoy en día también existen otros analizadores que están, digamos, potenciados por técnicas ópticas, ¿ok? Que se basa sencillamente en la dispersión de luz, generalmente láser, que incide sobre la célula, ¿ok? Y de acuerdo a la dispersión que se va a producir en diferentes ángulos, digamos, esa dispersión que ocurre va a ser característica de esa célula en particular. Y es por eso que pues se ocurre su diferenciación. Es más o menos lo que ocurriría en el caso de la impedancia, solamente que por supuesto aquí tendríamos otra opción de cómo se realiza, ¿ok? Siempre va a tratarse de que tal célula tendrá, digamos, características específicas y va a así poder ser diferenciada, ¿sí? No solamente va a ser aplicable para las células rojas ya maduras, sino que también tenemos disponibles en el mercado pues analizadores que pueden hacer el contaje de reticulocitos, ¿sí? A través de de este mismo principio óptico, ¿ok? ¿Y por qué los reticulocitos sí son posibles de contar en la metodología óptica y no por impedancia? Si bien acá yo puedo, como les comenté, el impulso nervioso, el impulso eléctrico o la resistencia podría ser mayor con un reticulocito, queda bastante complicado discernir si se trata de un macrocito o un reticulocito verdadero. Y lo que hace la metodología óptica es que añade como colorante en sus reactivos componentes fluorescentes, aprovechando las propiedades del reticulocito de contener en su interior todavía material nuclear, ARN. Ese ARN va a poder colorearse con este material fluorescente y esa propiedad es aprovechada por los analizadores hematológicos para poder estos ser contados. Bien. Por último, tendríamos acá cómo se obtendría la concentración de hemoglobina. Antes hablábamos acerca de cómo contamos y acá vamos a ver cómo obtenemos la concentración de hemoglobina dentro del laboratorio. Y esta metodología no solamente va a aplicar para los analizadores automatizados, sino que también se haría en esos laboratorios en los que no tenemos la alternativa de tener un analizador, ¿ok? Entonces va a ser el mismo principio. Lo que va a ocurrir inicialmente va a ser que esa sangre completa tiene que sufrir un proceso de lisis. En ese proceso de lisis en el cual los eritrocitos se rompen, se va a liberar la hemoglobina. Y ya la hemoglobina liberada podrá someterse a reactivos que, aprovechando su capacidad de oxidorreducción, van a formar un determinado color. Y ese color es el que va a poder ser leído por la técnica que finalmente nos va a llevar a conocer la concentración de hemoglobina, que puede ser llamado espectrofotometría, colorimetría o fotometría. Realmente se tratará del mismo principio, que va a estar dominado por lo que es la ley de Lambert-Beer, que se trata de que luego de que existe una fuente de luz, ¿ok? Bueno, normalmente contiene un monocromador, que va a determinada longitud de onda, va a ser como una especie de filtrado de la luz que va a incidir sobre la solución, que como ya les comenté, tendría a esa hemoglobina con el reactivo que haya hecho producir determinado color, ¿ok? Va a ocurrir un proceso de absorción de luz y luego va a, digamos, la luz que logra atravesar va a ser captada por distintos detectores para finalmente con la concentración de la hemoglobina en la muestra.
Esto es lo que va a suceder tanto en los equipos hematológicos automatizados, incluso es el más grande y el más tecnológico, como lo que se hacía antes en el laboratorio con la utilización de un StatFax. Acá, bien. Bien. Entonces, ya una vez que tenemos el hemograma, este hemograma, si nos fijamos acá, entonces obtendríamos lo que serían los parámetros. Y también vamos a poder apreciar no solamente los parámetros, sino que si se dan cuenta también se nos muestran gráficos. Y estos gráficos, yo diría que la segunda parte, o digamos el paso 2 para el análisis de un hemograma automatizado. Es de vital importancia saber leerlos y saber qué esperar, pues porque por supuesto ya nos sugiere qué es lo que deberíamos encontrar en el frotis al momento de visualizar. ¿Ok? Entonces, bueno, evidentemente tendríamos ya los mismos parámetros que hemos mencionado antes, ¿ok? Que ya sabemos, uno solo no va a ser suficiente para llegar a una conclusión, sino que se tendría que leer de manera integral. Asimismo, es necesario hacer la lectura del gráfico que nuestro analizador nos proporcione, ¿ok? En este caso, y estoy segura de que todos, por supuesto, lo deben haber visto, se trata de un histograma de glóbulos rojos, ¿ok? En el cual se grafican la cantidad de glóbulos rojos en el eje Y, ¿ok? Versus en el eje X, que va a estar el volumen de los eritrocitos. Sabemos que los eritrocitos, digamos, en condiciones superideales podrían tener un volumen de 90 femtolitros. Sin embargo, pues obviamente siempre hay algunas variaciones y podría decirse que los valores referencia para este volumen iría de 80 hasta 100, ¿ok? Y esto pues es importante leerlo, no solamente simplemente para saber si hay, cómo están los tamaños de los glóbulos rojos, sino que también nos puede dar otros tipos de información que más adelante veremos. También hoy en día existen algunos analizadores que tienen la capacidad de reportarnos el volumen del eritrocito versus la concentración de la hemoglobina del mismo. Y esto es muy importante, esto si alguno de ustedes lo tiene en su laboratorio, sería importante que puedan, digamos, apoyarse en la lectura de este gráfico para poder hacer clasificación de las anemias, debido a que de acuerdo al cuadrante, el cual es ocupado por la masa eritroide, que es esta masita aquí digamos, de puntitos que forma una nubecita. De acuerdo a la localización, podremos tener razón acerca de si existe, por ejemplo, macrocitos hipocrómicos o que hayan macrocíticos que tengan una coloración normal, macrocitos con hipercromía, aunque ese término de hipercromía es un poco, o sea, un poco polémico, pero porque que tenga más o menos concentración de hemoglobina, quizás no, pero sabemos que sí es posible que podamos ver en microscopía ciertas células que se ven bien coloreadas, ¿ok? Sin embargo, pues en cada uno de los cuadrantes nos va a hacer referencia a cuáles son el tipo de células que podríamos hallar en el frotis. Y como lo dijo el ponente anterior, el colega anterior, sí se hace muy necesario tener bien presente la observación de que debe realizarse la observación del frotis con la misma importancia como se realiza para la evidencia de algún tipo de alteración en las células blancas, que es la razón principal por la que normalmente nos asomamos a ver el frotis. Los glóbulos rojos son así de importantes, pero qué bonito es tener la herramienta de la automatización para poder apoyarnos y saber qué podemos esperar en nuestra visualización al microscopio. ¿Ok? Bien, entonces, como les comentaba, en la mayoría de los analizadores, si no todos, de hecho todos, los analizadores automatizados van a tener un histograma que va a dar determinada información. No solamente va a tratarse de indicarnos si hay volumen,
indicarnos el volumen de los eritrocitos. Como se dan cuenta acá, nosotros podríamos tener al menos una idea de cómo, de si existe, por ejemplo, glóbulos rojos aglutinados. Y entonces veríamos esta curva de esta manera y pues por supuesto, puede ser que no veamos que haya una disminución considerable de hemoglobina y que uno vea algo discreto y uno piense que no es necesario visualizarlo, pero al uno reconocer esta imagen en mi analizador, pues esto nos invitaría a ir al frotis para verificar cuál es la situación que se está presentando. ¿Ok? Así es como típicamente se podría ver lo que es o sea, digamos, gran cantidad de macrocitos, de glóbulos rojos macrocíticos, ¿ok? Acá, por ejemplo, si en este caso teníamos quizás glóbulos rojos aglutinados, que si se dan cuenta la masa se encuentra hacia la derecha, ¿ok? Porque se supone que serían como grandes cantidades de glóbulos rojos haciendo un maxiglóbulo rojo, por así decir. Acá podemos también evidenciar que pueden existir fragmentos. Si se dan cuenta, normalmente esta curva debería picar acá en cero, quedarse completamente cero. Pero acá en esta porción del gráfico hay todavía una elevación, ¿sí? Esto puede ser muy sugestivo de que allí se encontrasen fragmentos de glóbulos rojos. También acá en este mismo gráfico se puede apreciar que hay distintas poblaciones de distintos tamaños, entonces hablaría que habría un poco de dimorfismo allí en esa muestra, ¿ok? Y tiene un elevado ancho de distribución eritrocitaria, sin duda se tratará de distintos tamaños celulares. Y acá también podemos ver que hay un dimorfismo celular en el cual hay una gran cantidad de células muy pequeñas, ¿ok? Podrían tratarse de glóbulos rojos que están allí fragmentados. Entonces, lo importante, evidentemente, esto no van a ser todas las situaciones que se van a presentar dentro del laboratorio, pero sin duda lo que les trato de mostrar acá es que la lectura de estos gráficos es muy importante o es tan importante como tan solo verificar cómo están los valores de nuestro hemograma. ¿Ok? Y por supuesto, tan importante como lo sería la visualización al frotis con el uso de la microscopía. ¿Ok? Entonces, bien, digamos que ya tenemos definido una situación de anemia y ya decidimos, por ejemplo, realizar el estudio de reticulocitos, pero pues necesito revisar mi coloración de Romanowski a ver qué es lo que hallo. Pues en principio hay que tener en claro cuáles son las diferentes formas que allí podemos hallar. Entonces, primero que nada aquí les muestro cómo sería uno normal, o sea, un glóbulo rojo normal, esto lo conocemos todo, ¿no? Pero lo vamos a utilizar aquí como característica diferencial, ¿ok? Y pues también un reticulocito. Evidentemente acá esto está con coloración alguna coloración supravital que podemos ver los restos internos, normalmente no lo vemos así, sino lo vemos como una célula de mayor tamaño, ¿ok? Y que normalmente se tiñe un poco más. Así es como normalmente se observaría en una coloración de Romanowski. Pero en alguna coloración supravital se pueden ver los restos de ese ARN. Entonces, primero tenemos una clasificación por tamaños, como sabemos, podemos diferenciarlos por este tamaño en macrocitos y microcitos. Y de acuerdo a qué podemos nosotros asignarles si son grandes o pequeños. Comúnmente se sabe que los glóbulos rojos de manera normales tienden a tener un tamaño que es proporcional o bastante similar al núcleo de un linfocito. ¿Ok? Obviamente un linfocito normal, que no esté un linfocito atípico, ¿no? Entonces, cuando estas formas son ya sea más grande o más pequeña, entonces ya sabremos con cuál de estos tamaños podríamos estar allí en contacto. Por otro lado, vamos a tener las distintas formas que en la ponencia anterior se abordó considerablemente, o sea, se abarcó muchísimo este tema, ¿ok? Pero pues aquí lo volvemos a mencionar. Tendremos acá el esquistocitos, que vamos a tener así como una célula que está un poco, digamos, se ha desvirtuado su forma y pareciera como que si estuviese mordida, ¿ok?
se ve roto y pareciera que ya fuese un fragmento de un glóbulo rojo. Por su parte están los eutomatocitos, que tiene su nombre por la formita que tiene como de una boca en la forma central. Los dacreocitos, que se trata de una célula cuya elongación se hizo de manera irregular y pues le da esta forma de gotita, como de una gota. Tenemos el electrocito, que tiene una forma elíptica, ¿ok? Los equinocitos, que bien se informaba que no solo eso puede estar asociado a distintas patologías, sí, pero también podemos encontrarlo como artefacto porque se haya deshidratado los glóbulos rojos por algún tipo de defecto en la coloración en el momento que se coloreó, ¿ok? El acantocito va a ser similar al equinocito, pero este va a ser un poco más irregular, es un poco como una célula despelucada, como se podría decir, ¿ok? Dianocito, pues esa forma de como si fuese un tiro al blanco. Esto es visto de manera frontal. Si lo viésemos de manera de perfil, veríamos que se trata de una célula cuya membrana está muy elongada, o sea, es una membrana que tiene una célula que tiene mucha superficie, área de superficie, y por eso adoptó esa forma. El esferocito, que también toma esa forma por un defecto de membrana, ¿ok? Y pues lo característico es no se le observa una zona central clara, ¿ok? El drepanocito, que como sabemos esta forma de media luna, ¿ok? Y que está relacionada con esta anemia tan característica que es la hemoglobina, que es por la hemoglobina S, que es la drepanocitosis, ¿ok? La anemia drepanocítica. Y por otro lado vamos a tener acá las inclusiones. Tendríamos en principio eritroblastos, que si bien en condiciones normales deben encontrarse en médula ósea, no se está exento de poderlos evidenciar en el frotis de sangre periférica, pues de acuerdo a algunas situaciones que propician su salida de la médula ósea. También tenemos por acá lo que es el cuerpo de Howell-Jolly, ¿ok? Que sabemos que son restos nucleares. Estos nucleares, eso es lo que normalmente lo vemos en el laboratorio. También tenemos por acá lo que sería el punteado basófilo, que son agregados de ARN que están allí precipitados. Cuerpos de Heinz, que es posible de ver así como el reticulocito con una determinada coloración, ¿sí? El anillo de Cabot, que es muy difícil de ver, pero pues acá se los presento. Y pues por supuesto no podríamos dejar de mencionar a los parásitos, que si bien no son una condición propiamente del glóbulo rojo, sí que es necesario saber reconocer la presencia de estos parásitos en alguna de las muestras. Ok, entonces acá yo traje algunos casos, digamos sería la representación de unos casos para poder tener una idea de cómo relacionamos estas formas con lo que un analizador hematológico me puede proporcionar. ¿Ok? Entonces, una cosa que también quisiera mencionar es que si bien nos estaríamos enfocando en la parte roja, en la de la serie roja, no podemos analizar exclusivamente eso en el caso de las anemias. También es necesario, así como correlacionamos con la clínica, también es necesario verificar cómo se encuentran las otras poblaciones, justamente para verificar cómo se encontraría el estado de la médula ósea. ¿Ok? Esto tan solo como observación. Entonces, bien, en este caso vamos a tener sin duda una anemia, ¿ok? Que tiene una cantidad importante de glóbulos rojos que están muy pequeños, bien, y por razón del HCM y CHCM sabremos que la concentración de hemoglobina en ese glóbulo rojo está disminuido, ¿ok? El ADE estará elevado, es decir, que voy a esperar cierta variabilidad en los tamaños, y si me fijo en el frotis de sangre periférica, veremos entonces que efectivamente se tratará de unos glóbulos rojos que se encuentran pequeños. Dense cuenta que al compararlo con lo que es el núcleo del linfocito, se encuentran mucho más pequeños de lo que debería ser, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, en esta imagen, este glóbulo rojo, como se encuentra, que podría ser normal, sería este de acá, que es bastante similar a este tamaño, mientras que este está más pequeño, ¿ok?
Entonces, bien, efectivamente se cumple el tamaño que pudimos evidenciar acá, se corresponde con la imagen que estaríamos observando aquí. Entonces, lo primero que podríamos pensar es que se tratase de quizás alguna anemia ferropénica. Pues sin duda, el haber reportado este hemograma y fortalecido ese reporte con la observación del frotis de sangre periférica ayudará al clínico a llegar definitivamente a si esto se trata de una anemia ferropénica o no. Por supuesto, para llegar a esto se necesitarán de estudios adicionales. Por otro lado, tendremos acá lo que sería otra anemia microcítica, ¿ok? Igual los mismos valores los verían acá, o sea, lo que trato de aquí de rescatar es que ante simplemente la evidencia numérica no podríamos tener una certeza o digamos no pudiésemos conducir el diagnóstico hasta algo más certero, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, notaríamos que si bien aquí tenemos los mismos valores que tenemos antes, bien podemos observar que podríamos encontrar, el hallazgo que podríamos tener en el frotis de sangre periférica sería la existencia de células como estas, de dianocitos, que normalmente están relacionadas con talasemias. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que de un mismo resultado bien puede parecer, bien podría tratarse de uno u otro y es necesaria por eso la verificación en el frotis debido a que, pues por supuesto, nos conduciría a un diagnóstico certero. Acá, por ejemplo, entonces también lo que serían las anemias sideroblásticas también pueden ser clasificadas como una anemia microcítica, ¿ok? Y entonces allí es necesario, pues la observación nos podría conducir digamos, a conducirnos hacia determinado diagnóstico. Como les comentaba, por supuesto, para concluir una investigación de anemia necesitaremos además de análisis químicos, no sé, para saber cómo las concentraciones de ferritina, de hierro. También necesitaríamos saber acerca de electroforesis de hemoglobina, pues para hacer digamos, la conclusión de que se trataría de talasemia, pero sin duda el médico agradecerá que se le hayan informado acerca de que tan solo se encontraban allí glóbulos rojos hipocrómicos y que se encontraban microcíticos, obviamente reportando de acuerdo a las guías internacionales en cuántas cruces pudieron haberse observado, ¿ok? Y por su parte también pudiésemos tener una sugestión distinta si informamos acerca de la presencia de los dianocitos o por ejemplo en este caso que veamos acá el punteado basófilo, ¿ok? Que puede estar presente en la anemia sideroblástica y pues por supuesto si podemos observar cuerpos de Pappenheimer, que también está relacionada con anemia sideroblástica. ¿Ok? Si bien esto no es algo que lo vamos a encontrar comúnmente, sí que es necesario que podamos hacer un recorrido en el frotis para poder ver si existe. Le estaremos dando un aporte valiosísimo a la investigación. Ok. Por acá, por ejemplo, sería lo que sería una anemia macrocítica. Como sabemos, lo primero que tendríamos que ver es que existe anemia. ¿Cómo determinamos si se trata de algo microcítico? Pues por el BCM. En este caso, si lo normal es hasta 100 y tengo acá de 130, sabremos que estaremos en la presencia de una anemia macrocítica. ¿Ok? Entonces, pues podemos evidenciarlo al frotis de esta manera. Tendremos acá células de gran tamaño, células elongadas, y si se dan cuenta acá, podríamos observar entonces que a pesar de tener un gran tamaño, tienen un área central bastante blanca que indicaría, por supuesto, que la concentración de hemoglobina está baja. ¿Ok? Dense cuenta acá, el glóbulo rojo está mucho más grande de lo que estaría en relación al núcleo de este linfocito. En este caso, pudiese tratarse de una anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque es común que en este tipo de anemia podamos hallar también dentro de los glóbulos blancos estos neutrófilos hipersegmentados, que son comunes en este tipo de condición. Entonces, por eso les comentaba que no solamente ver la anemia como algo aislado de la parte de la línea roja, sino también es necesario correlacionarla con los otros tipos celulares.
Otro ejemplo de lo que podría ser algo macrocítico, pero en este caso, ok, evidenciamos igual que tenemos una anemia, está macrocítico, es decir, que hay células de gran tamaño y nuestro ancho de distribución eritrocitaria está elevado, ok, porque comúnmente debería ser hasta 14 máximo de variabilidad. Si lo tenemos superior a ese, entonces vamos a ver diferentes tamaños, ¿ok? Pero en este caso pudiese ser que no se tratan de una anemia megaloblástica, sino que habrán otras razones. Y una de esas razones pueden ser cuando ocurren, por ejemplo, hemorragias, cuando hay un proceso hemolítico en el cual, pues, al tratarse, si encontramos que la cantidad de reticulocitos es elevada, si sabemos que los reticulocitos van a tener un tamaño elevado, ¿ok? Entonces eso es lo que va a direccionar al BCM hacia la región superior, es decir, que va a hacer que este aumente. Los reticulocitos al estar en gran cantidad, entonces podrían observarse con una tinción de Romanowsky de esta manera, que lo vamos a poder ver grandes y un poco más oscuritos, pero si aplicamos una técnica de coloración supraorbital, podremos revelar lo que es el ARN, ¿sí? Si esta concentración de reticulocitos entonces es mayor al 2% del total de los glóbulos rojos, entonces significaría que ante la disminución que se estaría produciendo de esta masa de eritroide, pues la médula ósea estaría reaccionando y estaría tratando de compensar esta pérdida. Entonces, de allí a que sea tan importante la evaluación de esta masa celular de reticulocitos en la muestra del paciente. ¿Ok? Bueno, tendremos otras situaciones en las cuales podemos clasificar estas anemias macrocíticas, en las que por supuesto necesitaremos a otros análisis, como por ejemplo folato, hierro, vitamina B12, también hacer prueba de Coombs para ver si se trata de una condición, pues, digamos, hemolítica que pueda ser por hemólisis autoinmune, ¿ok? En el que podrían apreciarse también estas otras formas celulares, ¿ok? Entonces, si tenemos por acá un proceso hemolítico, podríamos ver acá la existencia, pues, de estas células esquistocitos que están allí, de fragmentos de glóbulos rojos. Podríamos ver a estos en otros tipos de anemias, como por ejemplo la producida por hepatopatías o alcoholismo, que podríamos verificarlos con la presencia de estomatocitos, ¿ok? Y también en las hepatopatías podríamos evidenciar dianocitos, que serían digamos, estos defectos de membrana en la que la membrana se hace superior. Por último, estarían entonces las anemias normocíticas, ¿ok? Que serían las que conservan su tamaño. El tamaño del glóbulo rojo, a pesar de que existe anemia, pareciera ser normal, está dentro de los parámetros normales, y esto definitivamente nos tendría que llamar la atención para saber qué vamos a encontrar en el frotis. Al evidenciar en el frotis, sabremos entonces que se trata, por ejemplo, de eferocitos. Esto puede ser una de las razones por las cuales podemos hallar, de los que podemos hallar en este tipo de condición, lo vamos a evidenciar como células que no van a tener una región central clara, ¿sí? No van a tener la forma ordinaria de los glóbulos rojos en donde se puede apreciar su forma de disco, sino que veremos acá que se encuentran totalmente llenos, ¿ok? Claro, esto sería una eferocitosis bastante marcada. La eferocitosis a su vez va a tener distintas severidades, van a verse eferocitosis más leves que otras. Esta situación sería una situación en la que ya el paciente se encuentre con una hemoglobina considerablemente baja, ¿sí? Que veamos entonces que pareciera estar como en crisis porque tiene bastante cantidad de estas células en circulación. Por otro lado, en anemias normocíticas pudiésemos hallar lo que serían
o sea, al ver en el frotis, podríamos correlacionar este resultado con lo que serían los eliptocitos, ¿ok? También pudiese ser una representación de cómo podríamos observar una drepanocitosis, ¿sí? Al tratarse de las anemias hemolíticas también pueden cursar con esta condición, si se quiere, ¿no? Y más si, por ejemplo, los glóbulos rojos pueden estar dentro de los valores normales en su tamaño, pero hacia el límite superior, y podríamos estar, digamos, si no observamos el frotis de sangre periférica, no podríamos, digamos, evidenciar, tener este tipo de hallazgo de, por ejemplo, un drepanocito. Por otro lado, también los estomatocitos podrían tener esta misma características de anemias normocíticas, y de que al frotis de sangre periférica podríamos tener este hallazgo. Existen, por supuesto, pruebas que nos van a llevar a una investigación mucho más certera, mucho más aproximada. Esto sería realizando electroforesis de hemoglobina, de nuevo la prueba de Kunz, prueba de fragilidad globular, que es la forma como por la que llegaríamos a determinar si existe ferocitosis hereditaria, y por supuesto la prueba de inducción de la drepanocitosis, que pues por supuesto nos llevaría a saber si definitivamente se trata de una drepanocitosis o no. Ok, también acá veríamos cómo se podría observar en el frotis de sangre periférica lo que en mi analizador hematológico fue reportado por un dimorfismo, perdón. Entonces tendríamos acá lo principal en ese dimorfismo, ver cómo está el ancho de distribución eritrocitario. Entonces ese ancho de distribución eritrocitario nos informa que está elevado, y al verificar el frotis de sangre periférica podremos observar la variabilidad de tamaños que tendríamos los dos extremos, que estarían desplazados hacia los dos extremos. Tendremos una gran cantidad de células microcíticas, y por otro lado tendremos una gran cantidad de células que están con un tamaño bastante grande. Estos solo son unas imágenes representativas de lo que pudiese verificarse en una situación como esta. Sabemos que lo que, digamos, se conoce como que es la principal razón por la cual podríamos haber estos casos es cuando ocurre, los pacientes post-transfusión podrían tener este escenario. Por último acá, ya para digamos tener resumido al menos esta parte de la clasificación, acá me parece súper importante que siempre tengamos en el laboratorio muy en cuenta este tipo de algoritmos para pues ayudarnos y para motivarnos a hacer una correcta investigación, ¿ok? Yo sé que normalmente dentro de los laboratorios no se tiene mucho el tiempo para detenernos, pero ciertamente hay casos en los que tenemos que llamarnos la atención, y pues recuerden que nosotros somos en el laboratorio el pilar de al final el diagnóstico de este paciente, y una motivación, una movilización nuestra en el laboratorio puede hacer que el tiempo de diagnóstico de este paciente se haga de manera oportuna, y pues así la aplicación de un tratamiento. Entonces, bien, en principio entonces vamos a tener la anemia. ¿Cómo definimos la anemia? Entonces va a ser porque hay una disminución de hemoglobina o de el hematocrito o de el RBC, que es la masa de eritroide, ¿ok? De eritrocitos. Pero en segundo lugar vamos a tener que verificar cuál sería la clasificación por tamaño. Entonces tendremos acá el BCM cuando se encuentra disminuido, ¿ok? Entonces se tratará de la parte de los microcitos, ¿ok? De las anemias microcíticas. Si el BCM está normal, es una anemia normocítica, y si está elevado sería una anemia macrocítica, ¿ok? En segundo lugar, entonces, no solamente sería evaluar la cantidad de reticulocitos, evaluar cómo están los reticulocitos, sino también apoyarnos con el ancho de distribución eritrocitaria, ¿ok?
para así ir conduciendo poco a poco el diagnóstico diferencial de estas patologías, ¿ok? Por ejemplo, acá, ante un BCM normal, si un reticulocito está elevado, sabremos que se trata de una hemólisis o de que está ocurriendo una hemorragia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la médula ósea está respondiendo, aumentando la cantidad de glóbulos rojos, la producción de los glóbulos rojos y también la liberación de estos al torrente sanguíneo. Por el contrario, si tenemos unos reticulocitos normales, digamos en el caso de una anemia normocítica, si los reticulocitos están normales o disminuidos, y vemos que el ancho de distribución eritrocitaria está elevado, entonces podría tratarse de una fase inicial de lo que sería una anemia megaloblástica, pues por deficiencia de lo que son estos componentes, la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro, ¿ok? O de la captación de estos en médula. Si es el ancho de distribución eritrocitario está normal, ¿ok? Tratarse de un trastorno crónico o un síndrome mielodisplásico, una insuficiencia renal, ¿sí? Entonces esto sin duda nos ayudará. Este tipo de algoritmos nos ayudan a poder tener, digamos, no solamente la comprensión dentro del laboratorio, sino también saber correlacionar los aspectos clínicos que nos pueden ayudar en saber hacia dónde dirigir las acciones dentro de, pues, de nuestras labores como tecnólogos, ¿ok? Entonces es importante estar también involucrados con cuál es el proceso que puede estar llevando el paciente, cuál es la clínica del paciente, pues para apoyar todo el diagnóstico. Si no se obtiene, si no se fue proporcionada esta información, también sería importante que pues se haga contacto con el médico, pues para tener digamos, un diagnóstico más proactivo, más integrado, que todas las áreas estén involucradas. Ok, más allá de la clasificación, tendremos otros hallazgos que aquí quisiera presentar, que son, digamos, condiciones específicas. Por ejemplo, el hallazgo de los glóbulos rojos nucleados, que puede estar relacionado a esos frotis que le hacemos a los recién nacidos, pero también en anemias hemolíticas en las que pudiesen estarse liberando de manera precipitada este tipo de células a circulación. El hallazgo de esquistocitos puede estar dado por anemia microangiopática o tipos de hemólisis, ¿ok? Entonces así lo podemos verificar. Y esto acá me parece, como les había comentado inicialmente, me parece importante es para relacionar estas imágenes con lo que podríamos estar obteniendo en nuestro analizador a partir de los histogramas, ¿ok? En el caso de los dacriocitos, pues pueden estar relacionadas con mielofibrosis primaria, con anemia con infiltración pulmonar. Sí, estos serían casos bien específicos, si bien casos como estos pudiesen ser estas condiciones que son bien particulares, no estamos exentos de poder evidenciarlos pues, en cualquier condición y pues naturalmente tendríamos que informarlos. El hallazgo de equinocitos, si mientras estos no sean artefactos producidos por algún tipo de defecto a la hora de la coloración que se realizó, pueden estar relacionados, por ejemplo, con insuficiencia renal. Estos están asociados, la presencia de esta célula se asocia con este tipo de condiciones, entonces razón por la cual su importancia en la notificación. Por otro lado, tenemos acá estos excentrocitos, que son células que tienen la hemoglobina desplazada, como hacia un lado, y tienen un aspecto como de célula mordida, ¿ok? Normalmente se pueden ver en las anemias por déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, que como recuerdan inicialmente les comenté, ante déficit de esta enzima, la liberación del oxígeno en los tejidos es ineficiente y pues trae como consecuencia que no sea oxigenado los tejidos, por supuesto, y sin duda se trata de un defecto enzimático y bastante, o sea, en su clase de los más comunes. ¿Ok?
También podemos ver este tipo de imagen en lo que sería anemias hemolíticas por oxidantes, por fármacos, ¿ok? Acá muestro lo que serían los cuerpos de Heinz, que sabemos que podemos verificarlo con el azul brillante de Crecil, y se trata de hemoglobina precipitada en las células. Por ejemplo, acá sería un reticulocito, tendríamos que diferenciarlos, ¿no? Esto sería acá un reticulocito y esto es lo que sería un cuerpo de Heinz. Normalmente se encuentra bien a la periferia, allí bien esa hemoglobina precipitada bien condensadita allí. Pues acá el punteado basófilo, yo creo que en la vida hemos visto alguna vez este tipo de células, normalmente relacionadas, digamos, en casos más comunes con anemias sideroblásticas, en síndrome mielodisplásicos, ¿ok? En talasemias también se pueden observar, pero digamos en menor medida, pero en estos casos también se puede dar por intoxicación por plomo, ¿ok? En el caso del Rulox, acá es como quizás pudiésemos ver esta aglutinación de los glóbulos rojos que puede darse en los mielomas, por ejemplo, en macroglobulinemias, y si nos vamos a la observación de la parte del hemograma automatizado, una sugerencia de que esta situación puede estarse presentando es ante la verificación de esta imagen acá en el histograma. Si vemos acá una masa mayor que ya los glóbulos rojos cortaron y hay algo que aumenta en tamaño y que no se encuentra en gran número, pudiese tratarse de esta condición. Por último, y no menos importantes, entonces tenemos a los parásitos intracelulares. El más común sería el plasmodium, que como sabe se trata de pues, lo que ocasiona la enfermedad del paludismo, ¿ok? Y este tipo digamos, de parásitos podemos diferenciarlos pues por tener una característica formas de trofozoitos, la parte de acá sexuada podríamos, digamos, incluso en el frotis de sangre periférica llegar a una diferenciación en cuanto a la especie de plasmodium que pudiese estar allí presente, ya sea vivax, falciforme, ¿ok? Pero también acá muestro otro tipo de parásito intracelular, que por ejemplo sería acá la babesia, que pues se produce, es el que produce la babiosis, y lo produce lo que sería tras la picadura de una garrapata. Entonces, pues por supuesto no debemos despreciar la presencia de esto en el laboratorio. Yo honestamente nunca he visto hasta ahora un caso, sin embargo, pues no está descartado que podamos encontrarnos con una de ellas y en ese caso tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con plasmodium y esto naturalmente se tendría que hacer a través de la clínica. Acá les presento lo que a propósito de la mención de los parásitos, y es que hoy en día nosotros tenemos disponibles metodologías que nos ayudan en la obtención de esta información. De hecho, este analizador hematológico de la marca Mindray, ¿ok? Y aquí aprovecho, digamos, considerando que soy hoy en día especialista de aplicaciones de IBD para la marca, el analizador del 6800 Plus tiene la capacidad de poder indicar cuando existe presencia de glóbulos rojos infectados, ¿ok? Sin embargo, además de que sé que esta es una metodología disponible, hay otros analizadores de otras marcas que también realizan, digamos, un screening de malaria, pero esta vez asociándolo más que todo es con la cantidad o el hallazgo de colorante de mozoína, que sería como un precipitado resultante del metabolismo del parásito, que eso lo pueden ser verificado, por ejemplo, por citometría de flujo láser, ¿ok? En este caso, esto es también citometría de flujo láser, solo que se hace el contaje de los glóbulos rojos con el que están parasitados, es decir, una determinación directa, no indirecta como en el otro caso. En todo caso, tenemos esta alternativa y pues nos alegra mucho poder tener esto disponible en el mercado y ayudar así a los diagnósticos
de zona pues, en las que este tipo de condiciones son muy comunes, lugares selváticos, por ejemplo, en la que es muy prevalente. Y además, pues, a propósito de que básicamente todo esto se trató de la correlación del hemograma con imágenes en el microscopio, también hoy en día disponemos de múltiples o algunas metodologías que nos permiten hacer la digitalización de las imágenes, porque sabemos que a la visualización al microscopio, la sensibilidad de los humanos es de alrededor de un 60% y que tras la visualización de una determinada cantidad, que no es mucha, ya la capacidad de discernimiento se deteriora. También, así como ocurre en otras, para la marca Celavision, que fue el primero que sacó este tipo de sistema por imágenes, hoy en día se dispone de esta metodología de Mindray, que es el MC80, que es el sistema de digitalización de imágenes, bastante eficiente, ¿ok? Y pues tan solo para mostrarle que las alternativas que ofrece el mercado hoy. Sin embargo, nunca dejar de lado que nosotros como observadores siempre vamos a tener importancia, o sea, no vamos a ser reemplazados, siempre va a necesitarse de los humanos para poder pues llegar a la caracterización final de las células, pero sin duda estas alternativas nos ayudan a poder tener una evaluación mucho más aguda y pues definitivamente aumentar la sensibilidad y especificidad de los procesos dentro del laboratorio. Bueno, aquí es colocado las fuentes de la cual he obtenido la información. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Ya estamos ya a altas horas de la noche y pues no sé si tendrían alguna pregunta. Listo. Listo, licenciada Stephanie. Muy bien. Tenemos algunas consultas. Voy a revisar. A ver, Araceli nos dice, bueno, tiene una consulta, ¿cómo ella podría calcular el BCM o HCM de pacientes que viven en las alturas, ya que la hemoglobina se corrige con factor? En Bien, ese caso, sería, en el caso, el BCM, está ligado más que todo a la forma. En las alturas normalmente lo que varía será la cantidad de hemoglobina, ¿sí? O sea, la proporción de la hemoglobina en sangre es lo que se aumenta. Sin embargo, los volúmenes celulares no necesariamente van a variar. ¿Ok? No, hasta ahora no tengo entendido que exista una corrección, al menos del BCM, para estos casos y más que nada porque, como lo comentaba, los analizadores automatizados son los que obtienen este valor justo a través de las diferentes técnicas que pueden utilizar, las metodologías. Entonces, en altitudes, ciertamente lo que va a haber una elevación de hemoglobina, pero no necesariamente eso va a implicar que la forma, el tamaño del glóbulo rojo va a aumentar a sí mismo. Verónica nos dice, en caso de que los pacientes, bueno, que tienen doble población de Matías y no se arrojan los valores de RDW, ¿cómo se podría reportar ello? Bien, entiendo que lo que me quiere decir es que si, por ejemplo, no tengo forma de obtener el ADE, el ancho de distribución eritrocitaria, pero sí puedo ir a la verificación al frotis, ¿cómo podría yo reportarlo? Bueno, sí tengo, por supuesto, entendiendo que todo esto se trata de justamente darle una importancia a la visualización del frotis, pues sin duda, al momento que se haga, se tendrá que reportar en cruces cuál es la variación de los tamaños. Es necesario que todo lo que sea visualizado se informe, así no tengamos este valor de la automatización, es necesario que se haga el reporte de la variación de los tamaños que se estén observando, ¿ok? De hecho, esta observación va a ser mucho más importante que lo que un analizador pueda reportar,
¿ok? Se reportará en cruces de acuerdo a las guías internacionales que se tienen establecidas del reporte. Si se trata de un predominio de microcitos por encima de los macrocitos, pues se informará de cuántas cruces de microcitos allí existirán. Y pues en ese sentido, sí, también para el caso en que hallemos macrocitos en vez de células pequeñas. Ok, Edson Flores nos dice si un reticulocito es equivalente a un eritrocito grande con policromacia. Que es un reticulocito si es equivalente a un glóbulo rojo con policromacia, ¿sí? ¿Entendí bien la pregunta? Sí. Ujú. Ah, bien. Sí, lo que sucede es que cuando llamamos a un reticulocito como tal, es porque lo hemos evidenciado en azul brillante de cresil o en azul de metileno, en estas coloraciones que son coloraciones supravitales. Cuando logramos ver digamos, ese retículo de ARN, es allí cuando podemos nosotros asegurar que se trate de un reticulocito, ¿ok? Por el contrario, cuando hablamos de un eritrocito policromatófilo, ese eritrocito policromatófilo puede ser ese mismo reticulocito, pero visto en la coloración de Romanowski, en el cual la coloración de Romanowski no nos permite ver esa membranita de ARN, ese resto de ARN que caracteriza el reticulocito. O sea, sí se trataría de la misma célula, pero la forma en la que la mencionamos deberá ser distinto debido pues a esto, ¿no? Si no logro ver ese ARN, no se puede asegurar finalmente que se trate del reticulocito. ¿Qué debemos hacer? Pues si nosotros verificamos nuestra coloración, nuestro frotis coloreado con Rye, con Giemsa o la coloración que ustedes dispongan, y vemos que hay un glóbulo rojo grande que tiene una coloración como un poco más moradita que el resto, pues eso sin duda nos invitaría a realizar una coloración con una de estas técnicas de coloración supravital y así reportar específicamente la cantidad de reticulocitos. Listo. Joanny Goris nos dice, ¿a qué se debe que pacientes con hematocrito, con RBC y hemoglobina normal tienen BCM por debajo de rango de referencia? Bien, el BCM por debajo. Bueno, fíjense que, por ejemplo, la verdad es que no he visto tal cual un caso así, aquí no tendría como uno para verificar ese caso, pero a ver, por ejemplo, en el caso de las talasemias, que es un tipo de anemia microcítica, ¿ok? Si estamos hablando de un BCM disminuido, se trataría de algo microcítico. Lo que ocurre es que la médula ósea produce un montón de glóbulos rojos, ¿no? Tratando de que se compense pues, el déficit que esté ocurriendo. Puede ser que sea una condición de alguna talasemia un poco discreta, con lo discreta quiero decir es que no llegue a niveles muy inferiores y pues la gran cantidad de glóbulos rojos esté compensando esa deficiencia de hemoglobina que puede estar, ¿ok? Pero esos glóbulos rojos siguen siendo pequeños, pues porque ya hay una condición preexistente de pues este tipo de alteración, ¿no? Eso se me ocurre que pudiese ser una razón. Por supuesto que no solamente puede ser dada con la observación en el laboratorio de hematología específicamente. Como mencioné, es necesario no solamente la verificación de la clínica del paciente, sino también hacer pruebas adicionales en las cuales incluso implica el laboratorio de biología molecular, electroforesis de hemoglobina, tal cual justamente para hacer la diferenciación de talasemia, cómo están los niveles ferritina, hierro, ácido fólico y vitamina 12 que por supuesto influyen en la formación de los glóbulos rojos. Entonces, pues, esto sería uno de los casos en los que nos invitaría a ampliar la búsqueda para poder llegar a algo más definido. Correcto.
Por acá justo Leve nos dice, hay equipos que ofrecen parámetros como porcentaje de microcitos, macrocitos, hipercromía, hipocromía, fragmentos de matices. ¿Qué tan fiables pueden ser para orientarnos al reporte y correlación con el protis? Sí, efectivamente sí hay muchos, de hecho de la marca Mindray también tenemos analizadores que reportan estos otros parámetros. Sin embargo, pues les repito, la visualización al frotis nunca va a ser reemplazada por ninguna técnica, digamos, automatizada. Sin embargo, lo que tendrían que verificar es si tienen en su, digamos, en su haber una de estas metodologías que ofrecen estos parámetros, verificar si se encuentra validado, ¿ok? Si se trata de un parámetro de investigación, pues sin duda es un parámetro que tiene que ser, no debe quedarse solamente en el hallazgo, en el equipo, en el analizador, sino que tiene que hacerse la verificación al frotis, ¿ok? Para pues poder reportar directamente de allí. Muchos pueden, algunos no sé si lo tendrán ya validado, en nuestro caso en Mindray está como parámetro de investigación y pues esto es lo que sucede, es una información que se proporciona, sin embargo queda a criterio de el tecnólogo médico, el profesional de laboratorio que estaría allí pues por emitir ese resultado. Por acá Fabián Velasco nos dice, en el caso de la relación hemoglobina-hematocrito, ¿es válido realizar el hematocrito manual? ¿Tiene más o menos validez que el que determina el equipo? Bien, en cuanto a lo de la relación hemoglobina-hematocrito, allí, bueno, eso es algo bien polémico. Normalmente uno, de hecho, yo como especialista de aplicaciones de parte de muchos clientes, siempre uno tiene la observación de que la relación tiene que ser 1:3. Es decir, que si yo tengo 12 de hemoglobina, necesariamente mi hematocrito tiene que ser de 36. Y eso no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Y esto es algo que hay que rescatarlo a propósito de la pregunta de ¿cómo se llama? ¿Cómo lo hago a manera en la metodología manual? Normalmente lo que hacen por metodología manual, creo que realizan el microhematocrito y lo dividen entre 3 para tener la concentración de hemoglobina. Y por supuesto, yo no podría decir que esto sea o algo que esté correcto, justo por el caso anterior que les comentaba. ¿Qué tal si tiene, por ejemplo, un caso de una talasemia en la cual hay una anemia, pero por un intento de la médula ósea por compensar, va a haber una elevada producción de glóbulos rojos? Entonces tenemos un hematocrito que puede estar normal y alto o alto, y aún así vamos a tener anemia. Entonces, yo no recomendaría si a eso es lo que nos referimos con la técnica manual, yo no recomendaría, digamos, esta técnica y tampoco sugiero lo de tener como, digamos, como Biblia, si se quiere, lo de la relación 1:3 de la hemoglobina versus hematocritos cuando se obtienen del analizador hematológico. El analizador hematológico estaría verificando situaciones que pues nosotros no, y una de los parámetros más confiables es justamente la hemoglobina. ¿Sí? Al tratarse de una técnica que es la espectrofotometría, la colorimetría, normalmente es una técnica, es un parámetro muy, muy estable. Es poco probable que ese sea la hemoglobina de un analizador es lo que esté mal, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta también tendría que tenerse algunas consideraciones como por ejemplo la presencia de lípidos, la presencia de elevada concentración de glóbulos blancos en una muestra, que eso sí pueden tener algún tipo de efecto en la lectura de la hemoglobina. Si existe esta condición, eso sí, algo que tendría que tenerse en consideración, apoyarse con técnicas manuales como la del microhematocrito, realizar algún tipo de manipulación para poder limpiar, entre comillas, la muestra de estos lípidos o de esta gran cantidad de células blancas. Pero en principio, la hemoglobina que es suministrada por el analizador es realmente confiable.
Por acá Silvia Cueva nos dice si se puede reportar el resultado del hematocrito manual junto con el hemograma automatizado como hematocrito corregido. Disculpa, la última parte de la pregunta. Nos dice, ¿se puede reportar el resultado del hematocrito manual junto con el hemograma automatizado como hematocrito corregido? Pues de poder se puede hacer, ¿sí? Pero si eso está ocurriendo, algo, o sea, no puedo tomar esto como un hábito. Si fue necesario hacer la corrección realizando la técnica de micromatocrito para poder reportar este parámetro, no es algo que yo debería hacer en condiciones normales. Es decir, esto me invitaría a tener que llamar al técnico que pueda revisar al analizador porque hay algo allí que haya que modificar, ¿ok? De poderse hacer, se puede hacer y pues justamente nuestro trabajo a la hora de cuando algo no nos parece correcto, de lo que puede estar reportando el analizador. Recordemos que si bien nos ayudan en gran medida, pues ellos van a tener todas sus limitaciones y pues nosotros somos los que seríamos garantes de que el resultado que sea emitido sea veraz, ¿no? Entonces, de que sea válido, sí es válido, sin embargo, tiene que tenerse muy en cuenta de las razones por las cuales se tuvo que utilizar esa técnica, porque eso pudiese significar que el analizador tiene algún desperfecto que tenga que ser solucionado. Una consulta por ahí tiene Mari Espinosa, nos dice, ¿cómo calcula el hematocrito de los automatizados hematológicos? Disculpe, ¿me puede repetir? Mari nos dice, ¿cómo calcula el hematocrito el equipo automatizado? El hematocrito, ¿cómo lo calcula? Bien, esto va a depender. Hay algunos analizadores que lo hacen de manera directa, ¿ok? Que es de acuerdo a cuánta cantidad de glóbulos rojos son contados. Sin embargo, muchos otros lo que realizan es un cálculo a partir del BCM y la cantidad de glóbulos rojos, ¿ok? Eh, Se hace a partir de una fórmula simplemente, entonces va a depender de cuál es la característica de la metodología que estén utilizando. Pero eso, normalmente, o al menos de los analizadores más importantes, Sysmex, de la marca Abbott, pues de la marca Mindray, se hace a partir de un cálculo entre BCM, que es medido, y RBC, que también es otro parámetro medido. Por ahí un participante también tiene la consulta de, bueno, parece que le ha sucedido, ¿no? Ha visto microcitos en lámina, pero tiene valores normales en cuanto a hemoglobina, hematocrito y BCM, ¿no? Y nos consulta qué podría Eh, indicar esa microcitosis. Ve la microcitosis en lámina, pero en el analizador el BCM es normal. Sí, Bien, también. esto sería uno de esos casos en los cuales sería necesario llamar al técnico de ese analizador y pues hacer esa salvedad. Yo sugeriría que, digamos, hacer también una investigación si sucede con más de un paciente, si es posible, pues por supuesto verificar también cómo se encuentra el control de calidad, recordar, verificar el control de calidad interlaboratorial, por ejemplo, que nos da razón acerca de cómo puede estarse comportando nuestro analizador frente a otros analizadores utilizando el mismo material de control. Esto, digamos que en la búsqueda por saber si se trata de algo que pueda tener el analizador. El MCV, o sea, el BCM, al tratarse de un parámetro medido, depende de factores que están dentro de los algoritmos de la electrónica del analizador y pues en ese sentido se pueden desajustar, ¿ok? Y siempre y cuando pues nuestro ojo esté evidenciando algo que no se esté reflejando así en el hemograma, es algo que es necesario mencionarlo al personal técnico proveedor del equipo hematológico. Sí. Silvia Cueva nos consulta
¿No sería más confiable el hematocrito manual que reportar un hematocrito por cálculo? No, realmente no, no sería exacta, no sería contraproducente, no. O sea, y de hecho, viéndolo de esa forma, tendríamos que hacer hematocritos a todos los pacientes de manera manual, ¿no? Pero no, el cálculo, al ser un cálculo, sí, pero partiendo de lo que son células, parámetros medidos directamente, que son el BCM y son y RBC, pues sería un parámetro confiable. Siempre y cuando, y de hecho esto tiene relación con la pregunta anterior, siempre y cuando el BCM y el RBC estén debidamente calibrados, debidamente controlados. Por supuesto, si yo voy a tener un analizador que no tiene una calibración debida y, por ejemplo, el BCM se ha alterado, por supuesto, asimismo, en la misma medida, se va a alterar el valor del hematocrito. También es importante, como les comentaba, conocer cuál es el método que utiliza su analizador, pues para entender mejor cómo actuar en resolución de algún tipo de discrepancia que pueda haber. Incluso sé que hay analizadores que hacen cálculo del hematocrito a partir de la hemoglobina. Y esto, la verdad, honestamente, yo no lo apruebo para nada, que sé de... me comentaron que hay un analizador que hacía hemoglobina y se multiplicaba por 3 y así se arrojaba el valor de hematocrito. Evidentemente, si estamos frente a un caso como esto definitivamente no debe ser, pero si por el contrario el hematocrito es obtenido a través de valores medidos que hacen referencia acerca de cantidad y volumen de las células rojas, sería confiable siempre y cuando estos parámetros estén debidamente controlados y calibrados. Listo. Muchas gracias por su ponencia, licenciada Stephanie. De parte del Instituto de Estandarización y Laboratorio Clínico del Perú, le hacemos llegar su certificado por la ponencia realizada el día de hoy y por participar en este curso de actualización en laboratorio de hematología. Gracias a todos por quedarse hasta estas horas. Muchísimas gracias por su tiempo, lo aprecio mucho. Listo. Muy bien. Entonces, ahí para indicar a los participantes, el día de mañana tenemos 2 sesiones más a la misma hora que hemos iniciado el día de hoy y estaríamos ahí culminando el curso. Muy bien. Listo.